Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime, compañía, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues un día más o un día menos, ¿no? Ya un poco depende. El último viernes de fase cero, si todo va bien. El lunes estamos ya en la fase uno, que nos servirá para, bueno, recobrar bastante de nuestra libertad individual y también para otras muchas cosas, desde luego. Pero por lo menos ya es un pasito más, que eso supongo que también entre ustedes, su equipo, los trabajadores, pues también nos hace a todos un poco de ilusión ya superar fases, ¿no? Sí, evidentemente, yo creo que es una pequeña bocanada de aire, ¿no? Es decir, yo creo que ya ir superando fases, eso significa que se han hecho las cosas bien, eso significa que estamos caminando en el sentido en el que tenemos que ir y que poco a poco pues, vamos recuperando la normalidad y sobre todo pues que parece que empezamos a ver la luz al final del túnel, ¿no? Esta semana conversábamos, que además nos pareció una entrevista ciertamente interesante, ¿no? Que aportó muchos datos con el máximo responsable de Biolab, que ha bueno, él nos contaba diversas auditorías periódicas en los centros de arte, cultura y turismo, y que acaba de certificar, bueno, pues un sello de garantía y de calidad en sanidad, etcétera, en los restaurantes de los centros turísticos que usted anunció que se iban a abrir ya, que serían Jameos del Agua, el Monumento al Campesino y Castillo de San José en torno al día 24 de mayo, creo recordar, ¿no? Está costando 25. mucho, aunque él decía que ya usted había ordenado unas directrices para que se fuera trabajando en esa línea, ¿no? Pero supongo que esto conlleva bastantes cambios en esas infraestructuras, ¿no? Sí, evidentemente, Jaime, nada en esta vida es fácil y menos ahora en esta situación en la que estamos viviendo, en la que hay que tener una extrema precaución y una extrema delicadeza y dedicación en la hostelería, ¿no? Y sobre todo para abrir los centros. Yo creo que era importante que cerráramos los primeros, pero también creo que era igual de importante, si no más, que abriésemos también los primeros y que diésemos ese paso adelante para apostar y para ayudar al producto local y a todos los productores locales para que desde los centros y desde el castillo, que son los primeros que se van a abrir, pues llevemos esa bandera. Al igual que somos los primeros en abrir con las máximas garantías y la máxima seguridad, teníamos que estar avalados. Yo desde que entré en los centros en diciembre, a finales de diciembre, pues fue una de las primeras reuniones que mantuve con el consejero de Biolab para seguir, incrementar pues, la seguridad y de higiene y la seguridad sanitaria que tenemos en los centros y en las cocinas de los centros. Eso es importantísimo para que a día de hoy y en 4 meses nos hayan certificado como una de las empresas que sanitariamente y de forma mantiene la higiene, pues eh, a extremos casi de excelencia, ¿no? Y eso ha sido un trabajo de meses que, oye, pues que ha dado sus frutos. Se empezó por el cuidado que yo quería darle y por el mismo que yo quería darles a las cocinas y se acabó, pues, oye, que nos sirve para que en esta situación de crisis sanitaria, pues nos avalen, ¿no? Y el siguiente paso será conseguir el certificado que va relacionado única y exclusivamente con el COVID-19. Es decir, creo que eso es importante y sobre todo para la seguridad de la gente. Respecto a las medidas de seguridad, evidentemente, usted piense que tanto en el castillo como en el almacén perdón, en el monumento son espacios muy grandes, ¿no? Entonces, hemos diseñado junto con la arquitecta de los centros pues los espacios que se respetan. Estamos creando un protocolo que ya lo ponemos en marcha y lo vamos a poner en práctica con todos los camareros y con todos los cocineros de cómo se sirve y cómo se tiene que recoger. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que vayan entendiendo todo, ¿no? Es decir, no tendremos cartas en papel, sino serán cartas digitales con tablet que se podrán limpiar automáticamente, te los podrás descargar con un código QR en tu teléfono móvil y tendrás directamente la carta que la puedas ver. Y para que te hagas una idea hasta dónde llegamos, es decir, habrán personas totalmente fáciles de identificar en las que solo recogerán lo sucio, es decir, no tocarán absolutamente nada más. Y hay otras personas que solo se encargarán de lo limpio. Es decir, y dividimos para que la gente tenga esa sensación de limpieza, de precaución y de una atención que tiene que ir, y desde que yo soy consejero, es decir, hacia la excelencia. Los centros tienen que ir, es decir, tenemos que dejarnos ya de todos estos proyectos tecnológicos en los que nos embarcaron, que no tenían ningún sentido con los centros y tenemos que ir hacia la excelencia, hacia el que la persona que visite los centros vea que es una experiencia única,
aquella persona que se sienta a comer en los centros turísticos disfrute del producto local, de la artesanía y absolutamente de todo lo nuestro, ¿no? que nos hace únicos en el mundo. ¿Qué tal, señor Perdomo? Buenas tardes. Buenas tardes, Los Saúl. centros ya tienen claro, digamos, cómo va a ser ese proceso de la desescalada. Se lo digo porque en la fase 2, en principio, pueden abrir los museos. No, en la 1, ¿no? En la 1, creo. Yo ya a partir del lunes, me parece. Bueno, vamos a ver. Sí, sí, al 30%. Sí, a partir del lunes y no podrías sé abrir el 30%. si van a abrir, si tienen pensado abrir abrir todos los centros a la vez, abrir primero alguno para ver cómo va, o esperar a que haya turistas. Es decir, ¿eso lo tienen claro o todavía no está claro? No, vamos a hacerlo de forma escalonada, ¿vale? Primero vamos a abrir el monumento y el castillo y me haces una pregunta sobre el castillo, sobre los museos y qué tienen que ver. Mira, yo te lo digo cómo lo consigo yo y la oportunidad que vamos a tener. El castillo es uno, como yo lo veo, ¿vale? Es decir, el castillo es un elemento único y es un elemento único en el sentido de que es tanto el museo como el restaurante. Y no tiene ningún sentido desde mi punto de vista que tú al restaurante entres por la zona lateral izquierda y no entres por la puerta principal del castillo. Porque ya solo entrar por la puerta principal del castillo y ver el museo, que será en este desconfinamiento y en este inicio será totalmente gratuito el museo y no se va a cobrar. Entonces, que ya solo pases por ahí y que puedas disfrutar y meterte en ese ambiente que es el castillo para después llegar al restaurante, creo que eso va a ser único y habla de la medida de que cómo tenemos que disfrutar los centros otra vez. Y esa será la idea, que podamos disfrutar del arte, pero que también podamos disfrutar de la restauración. Una vez que abramos Monumento y Castillo, ya estamos con la solicitud, ¿vale? Para abrir el almacén, pero de la siguiente manera. El almacén lo vamos a pedirle la solicitud al Ayuntamiento de Arrecife, que ya lo hicimos, ya estaba en contacto con la alcaldesa, con Astrid Pérez, que la verdad que encantado por la predisposición que ha mostrado y las ganas de colaborar. Vamos a intentar ocupar la plaza del almacén, es decir, la plaza del almacén o lo que conocemos con el almacén, en esa plaza que está vacía, para poner mesas, sillas y poder, pues, oye, pues darle un poco de vida al centro de Arrecife y colaborar en la medida de lo posible. Y a partir de ahí, a medida que vayamos, que empiece a entrar turismo y a medida que terminemos de hacer el mantenimiento a los centros, porque usted piense que son centros muy, muy grandes, extremadamente, es decir, cada centro mide aproximadamente unos 20.000, 30.000 metros, por lo cual no son sencillos de terminar. Entonces, a medida que vayamos terminando, iremos abriendo los centros de forma escalonada. Bueno, lo del almacén lo comentaba ayer Armando, ¿no? Lo que pasa es que Armando Santana decía que igual tienen que repartirse la plaza con otros restaurantes si alguien lo pide por allí. No sé. Pero me parece perfecto, pero es que tiene que ser así. Es decir, es que lo primero creo que la competencia es buena y sana. La competencia leal, es decir, en la que usted piense que hace años, bueno, hasta que entramos nosotros, se vendían los menús por debajo del coste. Entonces, oiga, si yo vendo los productos a su coste con beneficio y no le hago la competencia desleal al resto y se ponen más terrazas dentro de la plaza, yo creo que eso sería fabuloso, Jaime. No hay que acobardarse en ese sentido. Yo creo que todos tenemos nuestro espacio y yo creo que darle vida a esa plaza sería fantástico, ¿eh? Hola, buenas tardes, Benjamín. Bueno, hablando Buenas un poco tardes. más en general de Lanzarote, hemos comentado muchas veces aquí en el programa pues que quizás debería de plantearse eso del cambio económico en la isla, del modelo económico en la isla de Lanzarote y apostar quizás, como hemos dicho muchas veces, pues por un turismo más de calidad, no tanto un turismo masivo. No sé si cree o sabe si esto es algo que se tiene en mente ahora mismo, no sé si para ya de inmediato o a nivel de futuro. Sí, sí, de hecho, es decir, ya no solo bastan las palabras, o yo que te estoy hablando no bastan las palabras, sino que vamos a implementar visitas totalmente diferentes a las que tenemos. Estamos cerrando el paquete de visitas en los diferentes centros para tener una visita premium, ¿vale? Que tú cuando vas a un hotel, hay gente que paga por una habitación 10 euros y hay otro que paga por la misma por otra habitación y otro tipo de servicios 100 euros, y nosotros y estamos configurando un paquete premium para todos los centros, ¿vale? Es decir, una visita totalmente distinta y una visita que sea, pues, dentro del disfrute, pues, otra historia, ¿no? Con otras cosas que podemos mostrar
y que no se muestran, o que hay una parte que no se muestra en su conjunto. Y esa tiene que ser la actitud, es decir, porque al final te va a servir de palanca para subir los precios de las otras entradas. Es decir, ahora se paga por entrar a montaña 12 euros, ¿vale? Pues nosotros estamos creando un bono premium para pagar 50 euros, tener otra experiencia, y eso te servirá para poder subir los precios de 12 euros, que creo que es una entrada bastante barata para ver el parque de Timanfaya. Para mí es ridículo pagar de 10 euros con lo que supone Jameo, que es un auténtico espectáculo. Creo que hay que pagar mucho más, creo que hay que pagar entre 15 y 18 euros, entre 15, yo creo que está entre 15 y 20 euros, creo que sería una entrada óptima para entrar a Jameo. Es decir, y no hay que tener miedo a hacerlo. Yo cuando entré en la empresa lo primero que hice fue subir los precios a todos y seguimos vendiendo sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problema. Y ese es el camino de los centros y esa es la apuesta por la excelencia, que lo vamos a hacer y que en breve presentaremos ese paquete, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé ahora si durante este periodo también ha ido manteniendo contacto con turoperadores, con estos agentes encargados de llevar grupos a los centros turísticos. Primero, si se muestran optimistas en regresar a Lanzarote cuando se pueda, ¿no? Cuando hay aviones y vuelva a la normalidad. Y segundo, si no teme que después diga, bueno, espérate, que ahora estamos en una nueva dimensión, ahora hay que bajar los precios porque en fin, necesitan ustedes llenar. No, yo creo que el modelo de negocio tiene que cambiar, ¿vale? Es decir, hasta la fecha, para recaudar lo que estaban recaudando, tenían que llenar muchísimo y tenían que vender barato y por debajo del coste. Eso te suponía, Jaime, que los gastos se te disparaban una barbaridad. Por eso la restauración nunca fue rentable, por eso tenían que contratar y gastarse 2 millones de euros en ETT, por eso tenían que hacer un montón de contrataciones que lo que hacía era que al final de año ganaban 26 millones de euros, pero que dejaba, es decir, pero el coste de aumentar ese tipo de negocio era de 28, es decir, al final era muy complicado ganar y lo que ganaban era a costa de no pagar el canon. Acuérdense de que dejaron una deuda de 10 millones de euros de canon. Eso es que el modelo de negocio se traduce en que no es rentable lo que estaban haciendo. Menos muchas veces es más. Si conseguimos que 20 turistas paguen 50 euros por entrar a Timanfaya, por entrar a Jameos y tengan una experiencia distinta, es muchísimo mejor, ¿vale?, que 60 te paguen 10 euros. O que 30 te paguen 10 euros, perdón. Entonces, es mejor 20, 50 y que 30 te paguen 10 euros. Es decir, yo prefiero ir hacia menos con más dinero que mucha gente pues pagando poco y teniendo una visita totalmente desastrosa. El tener menos gente hará que tus costes se reduzcan muchísimo y que el negocio sea muchísimo más rentable, y esa es la línea en la que estamos siguiendo. Para que te hagas una idea, le trasladamos esta idea a los turoperadores desde hace 2 meses, que íbamos a crear un bono premium en el que la visita sería totalmente diferente y que se pagaría muchísimo más. ¿Y sabes cuál fue la respuesta, Jaime? Que están encantados. ¿Hola? ¿Hola? ¿Se me escucha? Sí. Ah, vale, perdón. Sí, es decir, que le gusta un bono diferente, porque hay gente que lo paga. Digamos, del confinamiento parecía, bueno, ya se anunció hace mucho tiempo, pero no se había puesto en marcha. Parecía que ya estaba casi listo el islote de Fermina para abrirse, y por parte de los centros de horticultura y turismo. Después de esto no sé si han cambiado los planes, si cuando se puede abrir ya está listo para abrir, si todas esas trabas burocráticas, si es que las había, se han resuelto, y finalmente cómo se va a gestionar eso. Sí, bueno, evidentemente se abre un escenario nuevo en el que tendremos que ver cómo lo vamos a gestionar y qué vamos a implementar en el islote de la Fermina, por ejemplo, que habrá que redefinirlo. Es decir, yo no considero que el islote de la Fermina tenga que tener una restauración tipo la del Castillo, porque si no serían competencias. Es decir, tú no puedes tener en la capital 2 sitios emblemáticos que se hagan competencia. Entonces habrá que a lo mejor que redefinir qué es lo que quieres hacer con la Fermina para que tanto el Castillo como la Fermina tengan su espacio y puedan producir y vender. Entonces, pues habrá que redefinir qué queremos hacer con la Fermina, cuáles son los horarios de la Fermina, para que el Castillo siga teniendo su espacio y avance muchísimo más en esa calidad y en esa excelencia que tuvo durante muchísimos años, con lo cual la Fermina
hay que redefinir qué tipo de producto quieres dar y qué tipo de servicio quieres dar, y terminar, eso sí, porque todavía pues tenemos un par de problemas con costas que esperemos que lo resolvamos lo antes posible. El otro día la presidenta del Cabildo, ante la enésima, bueno, la penúltima enésima, si existiera esa expresión, insistencia de Coalición Canaria acerca del ERTE, etcétera, etcétera, porque la última ha sido pues, ayer, ¿no? Estas últimas horas, salvo que me haya perdido y que haya alguna nueva de esta mañana, dijo que, bueno, pues que se iban a reubicar los trabajadores, que probablemente se iba a aprovechar los conocimientos de algunos de ellos para llevarlos al Cabildo y aprovechar, bueno, pues su experiencia, etcétera, etcétera. ¿Se sabe algo más de esa idea que esbozó la presidenta, Benjamín? Sí, sé que estaban con el secretario y con el equipo técnico del Cabildo intentando ya de darle forma a la manera en la que se iba a ejecutar ese proceso y en la manera en la que se iba a trasladar al personal o que cómo íbamos a asumirlo. Yo ayer tuve una reunión con el comité de empresa para expresarle cómo se iba a hacer y cómo íbamos a actuar. Ellos ahora lo están estudiando y evidentemente pues el proceso en el que el Cabildo nos encomendará o nos encargarán determinadas actividades para poder seguir trabajando y hacerle esas cosas al Cabildo que tan necesarias son y que las necesitan, pues las haremos nosotros. Yo creo que eso es importante porque al final refleja pues el espíritu de mantener el empleo público, el espíritu de hacer un esfuerzo entre todos y no caminar o no tirar por el camino fácil como quieren hacer otros, sino todo lo contrario, sino dar viabilidad y soporte pues, a esta empresa, ¿no? Bueno, no se sabe cuándo va a estar todo a pleno rendimiento, ¿no? Podemos hablar de agosto. ¿Se han marcado algún objetivo en esta particular desescalada? ¿Han marcado ustedes alguna hoja de ruta para que ya los centros estén todos a pleno rendimiento? Mire, a mí me dijeron que yo estaba loco por decir que en julio podemos empezar a tener turistas. Yo creo que la gente tiene que tener, en estos tiempos tan difíciles, analizarlo el tiempo, ¿no? Es decir, llevamos 50 días confinados y parece que llevamos un mundo, parece que llevamos una vida entera confinados, ¿no? Acuérdense que el 13 de marzo se cerraron todas las actividades, empezó el estado de alarma, hace prácticamente 2 semanas se levantó, es decir, estábamos en el pico, hace 2 semanas nada más, estábamos en el pico y hemos reducido y se ha bajado la curva y estamos empezando a ver la luz, como decía al principio, de la salida del túnel. Eso que en ese traspaso, en ese tiempo, es decir, pues oye, hemos mantenido un montón de reuniones con turoperadores y lo que nos decían era que en julio ellos ya estaban preparados para empezar a traer turismo. Vamos conociendo noticias y todavía quedan 2 meses para julio, queda mucho tiempo. Entonces, lo que nos llega es, pues, por ejemplo, turoperadores alemanes como FTI, que es grandísimo, que es un turoperador muy grande, está diciendo que ya tiene todas las bases preparadas para arrancar desde que tengan el visto bueno. Hoy conocíamos a través del Turismo Lanzarote que el mercado irlandés está deseoso de viajar. Hacían encuestas en diferentes países como Francia, Italia y Alemania que decían que no han cambiado sus planes de viaje, que quieren viajar. Jet2 anunció hace semanas que en julio están preparados para viajar y que van a hacer test masivos a la salida y a la entrada. Con lo cual, todavía queda mucho tiempo para ver las medidas de seguridad y cómo se van a adoptar las situaciones y cómo va a caminar esta situación. Yo soy optimista. Yo creo que vamos a recibir turismo, evidentemente no a los niveles que teníamos, porque eso nadie duda que no van a ser los mismos niveles, pero sí vamos a tener turismo. Yo soy optimista, yo por lo menos por las reuniones que vamos teniendo, por las conversaciones que tenemos con los diferentes turoperadores y por las noticias que llegan. Pues si es así, si esto es así, mejor que nos pille a todos en nuestro puesto de trabajo, no vaya a ser que venga la gente y no haya nadie, ¿no? No haya camareros ni haya nadie para recibirlos. Es lo que usted dice, efectivamente. Yo estaba recordando ahora mientras le escuchaba hablar que creo que Saúl y yo teníamos un vuelo a distintos lugares y por distintos motivos por las mismas fechas, a mediados de marzo, ¿no? Estado de alarma. Yo tenía un vuelo el día antes de que se decretara el estado de alarma. Y yo el 18 de marzo. Es decir, y nos parece, o al menos a mí me parece lo que usted acaba de decir, que de eso hace un mundo, sí, pero que hace muchísimo, o sea, que tremendo. Y fíjate, no han pasado ni 2 meses. Abril, mayo, no han pasado ni 2 meses. Claro, con lo cual, efectivamente, de aquí a julio queda otro mundo entero.
Efectivamente, es decir, yo sé que la sensación de ansias por salir, la sensación de cuándo va a pasar esto, la sensación de se da todo por perdido. Yo, primero que soy una persona optimista, evidentemente, y se nota, yo siempre, pues bueno, siempre he sido así, optimista, pero es que con las noticias que van llegando todavía quedan 2 meses y mucho que decir y mucho que hablar. Piense que, por ejemplo, Canarias ha adelantado la fase, vamos a adelantar, es decir, hemos salido de la fase 0 y hemos adelantado al lunes, casi una semana, la fase 1. Es decir, y al final, pues oye, yo creo que ese andar y ese caminar, pues se va a ver a nivel europeo, que hay países que van mejor que nosotros y que creo que llegaremos a esos niveles de recibir turismo. Evidentemente, Jaime, no van a ser los niveles que teníamos antes de la crisis. Eso es lógico, eso nadie lo duda, pero que vamos a empezar a tener turismo, no me cabe la menor duda. Que el turismo va a cambiar en su concepción también, pues probablemente lo que más se lleve en este principio de julio, agosto, septiembre, pues a lo mejor no son los hoteles, sino que son las villas o los apartamentos pequeños. Es decir, pues bueno, eso habrá que ver cómo se va articulando, pero que estoy convencido de que va a haber turismo. Bueno, pues ojalá sea así. Benjamín, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos y buen fin de semana y nos vemos en la fase 1. Como siempre, igualmente, y por supuesto, espero verles o en el monumento o en el castillo, ¿vale? Que vienen en estas semanas más sorpresas y iremos conociendo y dando a conocer más cosas que vamos a hacer en el monumento y en el castillo. Y espero verte, que además sé que eres un enamorado de la gastronomía, con lo cual espero verte por ahí. Sí, tanto. Muchas gracias y un saludo. Bueno, un saludo.